a encontrarse con alguien que había conocido a su hija vía web, vía internet, vía redes. Le siguió toda la corriente hasta que quedaron cara a cara. Lo golpeó, fue medio un escándalo. No pero bueno, no es el único que lo hace muchas veces y es un padre muy presente. Después lo que haga después, la violencia es otra cosa, pero digo, una persona que se preocupó por este tema. Y que pudo descubrir antes que su hija caiga presa del engaño, digamos. Exactamente, fue siguiendo todo el trayecto hasta que pudieron desenmascararlo. Pero bueno. Digamos, la reacción puede ser cuestionable, pero el otro era peor, ¿eh? Por supuesto. Obvio, menos mal que el padre tomó la decisión de... Sí, el tema es que hay que detenerlo, llevarlo preso y que esté bien guardado, ¿no? Es así. Voy a saludar a Hernán Navarro, que es director ejecutivo de Grooming Argentina, porque estos temas siempre son de actualidad. Hernán, ¿cómo te va? José y Eduardo, te saludamos. ¿Qué tal, José, Eduardo? Un placer hablar con ustedes. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien. Mucho tiempo que no hablamos, siempre es un placer. Tengo un cariño especial por la radio, quien fue una de los primeros micrófonos que nos dieron lugar a la organización para poder, allá por el año 2014, 2015, instalar esto tan terrible en la Argentina. Bueno, en esa época tenías el pelo más largo y además tuviste que luchar contra los molinos de viento, porque la verdad que instalar algo tan nuevo en aquel momento, y hoy ya está como no solo aceptado el tema, sino combatiéndose permanentemente, ¿no? Sí, recuerdo que me decían, en ese entonces me decían qué importante, qué tema tan actual. Hace 5 años me decían qué importante, qué tema tan actual, y hoy me dicen qué importante, qué tema tan actual. Probablemente dentro de 10 años me diga lo mismo, porque en realidad, digamos, Internet como espacio, como territorio, no solamente vino a cambiar el paradigma, sino que viene resignificando la realidad de manera constante, de manera transversal, en materia educacional. Recién estuvimos hasta recién reunidos con el ministro de Educación de Santa Fe para promover una instancia de educación digital en las escuelas de la provincia, digamos, en la familia, en las instancias de seguridad. Bueno, hoy, digamos, Internet es un lugar, debemos dejar de pensar a Internet como un lugar al que se entra para empezar a pensar a Internet como un espacio real, y esto es algo que también debe calar profundo en la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué decís dejar de pensar como un lugar que se entra, sino que ya estamos adentro? Claro, claro, porque en realidad vemos que el mundo adulto no se concibe como parte de esa ciudadanía digital. Sigue pensando que ser parte de Internet es cuando activamos los datos móviles, cuando nos conectamos a Wi-Fi o cuando ingresamos a alguna red social. Esto sería equiparable a ser parte del mundo cuando cerramos la puerta de casa y decimos, chao, vuelvo en un rato. Me parece que ahí hay una incongruencia y una falta de discernimiento muy profundo, que se contrapone con las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes que encuentran en Internet el ámbito donde diseñan, donde se desarrollan, donde construyen su identidad, y hay ahí un puente que está roto. Que debemos recomponer, que debemos sanar. Por eso, en momentos donde los estados promueven incluso prohibiciones, en momentos donde esa brecha se agiganta cada vez más, me parece importante que la comunidad y que la sociedad tenga información. Justamente ese era el punto de partida, porque ayer la noticia de que Pedro Sánchez, presidente de España, anunció que le van a prohibir el acceso a Internet a niños menores de 16 años, algo que ya está pasando en Australia, algo que se está tratando en Francia. Creo que China, por ejemplo, que son los creadores de TikTok, le dan un algoritmo diferente a los jóvenes y ciudadanos chinos también. Es decir, hay como una concientización por parte de algunos estados que hace que este tema esté todavía cada vez más presente. ¿Coincidís con eso? ¿Es importante una prohibición de este tipo? La verdad que, a ver, es un tema multicausal, multifactorial, que tal vez no llegue a desarrollar en el marco de una nota periodística, ¿no? Porque son temas muy abarcativos, muy transversales, muy profundos, pero te puedo dejar alguna aproximación del posicionamiento que tenemos desde Grooming Argentina. La realidad es que yo creo que deberíamos cambiar la filosofía del no por la filosofía del sí con límites, Ok. digamos. Este es un posicionamiento que venimos observando. Yo creo que la prohibición
no es prevención, o sea, prohibir no es prevenir. ¿Qué nos muestra la casuística, qué nos muestra el comportamiento y lo conductual en Argentina y en América Latina a raíz de las situaciones de violencia en niñas, niños y adolescentes que tenemos? Es que incluso uno de los casos más graves que nosotros tuvimos como institución fue un caso en el cual una chica no tenía acceso, no tenía teléfono para la mirada de papá, mamá, para la mirada del Bien. mundo adulto referente. Sin embargo, estaba siendo víctima hacía un año porque en ese hogar existía un dispositivo móvil roto, viejo, que no tenía línea, pero que sí tenía acceso a Wi-Fi, y esa chica estaba siendo víctima. Bien. Esto muestra que el riesgo se desplaza, la prohibición no, digamos, no destruye el riesgo, sino que lo desplaza. Y lo que más me preocupa, lo que más nos preocupa, es que la prohibición convierte a las redes sociales en un espacio clandestino. Ningún chico o ninguna chica va a pedir ayuda porque eso tendría que, en principio, revelar que ha infringido una norma familiar, que Claro. estaba habitando en una norma. Entonces digo, esto viene a silenciar a potenciales víctimas, viene a gigantar la brecha digital y en términos técnicos, hoy con los avances aún hoy de las tecnologías, no hay garantías para poder determinar la edad real de una persona que tenga asumida una identidad digital en una red social. Digamos, cualquier chico en Australia o cualquier chica en Australia hoy con una VPN gratuita puede estar conectándose a cualquier red social. Claro. Esto sucede con la propia ley Copa. La ley Copa tiene más de 25 años, es una ley federal de los Estados Unidos que determina que en personas menores de 13 años las empresas no pueden recopilar información y datos personales. Por lo tanto, ningún chico o ninguna chica podría asumir una identidad digital por debajo de los 13 años. Pero ese chatbox que dice que vos sos mayor o menor y entrás, es el mismo que determina que un niño de 9 se haga pasar por una persona de 20, 30, Claro. 40, ponga la de papá y truche un DNI digital, y celebramos porque es una persona legal. Bueno, por eso digamos, hay muchas instancias a revisar. También creo que la prohibición que no esté acompañada por políticas públicas de prevención y de educación digital son estériles. Por eso O sea, es un debate que hay que dar. vos lo que decís es más educación y menos prohibición, si se quiere, ¿no? Absolutamente, Es absolutamente, por ahí. absolutamente, absolutamente. Esto de alguna canción que dice que todo lo que está prohibido en algún momento pide salir y me parece que pasa por ahí también, ¿no? Sobre todo en una edad Absolutamente. que es la de los adolescentes, que es correr todo el tiempo los límites, ¿no? Intentar todo el tiempo correr el límite que le podamos poner. Absolutamente de acuerdo. Y además, fíjate que cuál es el posicionamiento de las adolescencias hoy en Australia. Casi la totalidad de las adolescencias refieren que de algún modo se van a conectar, porque, digamos, es el ámbito donde construyen Claro. su identidad. Y esto es el mundo adulto. En todo caso, el mundo adulto tiene que hacer un esfuerzo extra de incorporar información, herramientas, recursos, adoptar pautas, saber cómo acompañar. Por eso digo que estamos en un momento muy, muy vertiginoso, en un momento muy, muy clave, cuando analizamos la materia digital, pero sí, consideramos que la prohibición no es el camino. El Ujú. camino es la educación digital y fundamentalmente entendiendo que los datos muestran que la curva va para abajo y no va para arriba. Hoy en la Argentina los datos nos muestran que 4 de cada 10 niñas y niños tienen su primer teléfono propio antes de los 9 años. Qué Por lo bárbaro. tanto, es más Qué factible que bárbaro. un niño lo tenga a los 8, a los 7, que a los 3, a los 14. Y si el riesgo se posiciona en una plataforma, el delincuente, el crimen organizado, rápidamente se va a Sí, mover se va a hacia otra y mudar. se va, Sí. se va a ir desplazando. Sí, sí, no, decíamos nosotros cuando éramos más chicos, no va a ir a buscar trabajo en el Clarín al día siguiente, está claro que no. Y pasa eso. Absolutamente, Supongo que absolutamente. sí, la respuesta debe ser sí, pero me parece que concientizó bastante el tema de la serie Adolescence. ¿La viste? Sí. Sí, de hecho, la tesis, te adelanto, te doy una semi primicia. A ver. Estoy próximo a presentar mi libro, Ah, mirá. que va a ser publicado por la editorial Penguin Random House. Y justamente el epílogo, en el epílogo, o sea, en el análisis,
hablo justamente de la antropología de la llave. ¿Qué es la ¿Qué es antropología de la eso? llave? A mí me motivó la serie Adolescencia a pensar, o por lo menos es una de las reflexiones en las que incurrí, que yo siento y vengo sintiendo hace muchos años que el mundo adulto mira la vida digital de sus hijos y de sus hijas por la mirilla. Es Ok. decir, no tiene la llave para acompañar, y primero para ingresar, y por ende para acompañar a las infancias y adolescencias en el entorno digital. Entonces creo que este libro que voy a presentar pretende, es mi deseo, si Dios me acompaña, que se convierta en esa llave. Porque en lugar de ponerle un candado a la puerta, tenemos que darle llaves a las familias. Las familias tienen que tener esa llave para poder acompañar. Hoy los padres parecen ser los hijos de sus hijos Sí, en materia digital. sí, sí. O A sea, veces me siento así, porque hay un y montón de sí, cuestiones que las tengo que consultar con ellos y decirle, che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo puedo destrabar tal o cual cosa, ¿no? absolutamente, absolutamente. El mundo adulto se ha convertido en copiloto de la vida digital de sus hijos, y diría que hasta con un GPS roto, ¿no? Porque el tema está en que cuando se rompe el GPS, ¿en quién recae la responsabilidad? En el En el, conductor. en el que maneja, en En el el que conductor, conduce, claro. en este caso en quien posee el dispositivo. Por eso creo que en realidad este tiempo tan vertiginoso que viene de prohibiciones, creo que es un gran llamado y una gran interpelación al mundo adulto. El mundo adulto se debe ver interpelado. Yo creo que hay mucho pensamiento mágico de tratar de apretar un botón y que volvamos a jugar a las escondidas. Y ese mundo, No ese va a mundo estar. no existe más. No. Ese mundo no existe más. Vos sabés que yo No, pensaba, hablando de otros mundos, porque venimos hablando bastante del tema Epstein, la sí, desclasificación de archivos y demás, y digo, con los sistemas que tenemos hoy, con la capacidad de poder comunicarnos, globalizar y todo lo demás, lo que podría haber sido en aquella época, y no sé si no es en otros casos que todavía desconocemos, ¿no? y sí, a ver, la pedofilia, eh, bueno, el caso de Epstein es gravísimo y desnuda el accionar Porque está el poder además de ahí, los ¿no? mecanismos de poder, Exacto, exactamente, los mecanismos de poder, de asimetría, bueno, el abuso de poder, tal cual. básicamente el abuso de poder. Lo que nosotros venimos sosteniendo hace muchos años tiene que ver con que la pedofilia, a quien considero la segunda red criminal más grande en el mundo, después del narcotráfico, encontró en Internet el vehículo de contacto y de proximidad para con las niñas, niños y adolescentes. O sea, encontró el caldo de Lo cultivo. hace más fácil. Lo hace más fácil, lo hace más fácil. Pensá que en causas judiciales, esto lo venimos viendo, un solo pedófilo, uno solo, puede estar hablando de manera simultánea con hasta 200 perfiles de niñas, niños y adolescentes. Qué bárbaro. O sea, cuando nosotros decimos que estamos frente a una pandemia en las sombras y que no exageramos cuando decimos que es una pandemia en las sombras, lo que estamos queriendo decir es que eh, esta red criminal que opera en cualquier en entorno digital y en cualquier plataforma, no solamente las redes sociales, por eso, de nuevo hago un paralelismo con lo que veníamos señalando respecto de la prohibición. Se prohíben las redes sociales, los chicos se van a reposar ¿dónde? En otras plataformas. ¿Y la pedofilia dónde se va a reposar? En otra plataforma. Por eso digo, no tenemos que decirle a los chicos, no tenemos que prohibir los autos para que no hayan choques. Hay que adoptar políticas de alcohol cero, Sí. políticas de seguridad Sí, vial, poner bueno, semáforos, ¿no? poner semáforos, absolutamente. Entonces digo, va por ahí, por eso la educación es tan crucial en este aspecto, en lo transversal a la condición humana. Y fíjate que no existe en la Argentina, no existe en América Latina, políticas públicas tendientes al reconocimiento de la educación digital. Es decir, en el año 2026, con la irrupción de la inteligencia artificial y, digamos, le seguimos hablando de los dinosaurios a los chicos en las escuelas. Claro. Entonces, Bueno, estamos, yo estamos, contaba, ¿sabes qué? Yo contaba que me tocó trabajar en una escuela secundaria a mediados de año y nos tocó una jornada de ESI en el medio. Y la verdad que la mayoría de las orientaciones tenían que ver con la elección sexual y no con la educación puntualmente sexual. La elección es absolutamente. bárbara, hay que hablarlo, digo, pero es parte del asunto. El asunto es cómo cuidarse, cómo llevarla, cómo encarar, cómo enfrentarse.
la verdad es que me llama la atención todavía que en eso no hayamos dado un paso al frente. Y me parece porque estamos envejeciendo y quienes manejan los diferentes ámbitos están viejos para los pibes y para las generaciones que vienen. Es que estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que hay una crisis de entendimiento y hay una crisis de escucha. Los chicos no se sienten escuchados porque no están siendo escuchados por el Mira, mundo adulto, ¿no? O sea, hay una crisis de conductual, hay una crisis de reconocimiento, hay una crisis de información, hay una crisis de lenguaje. Por eso mencionabas la ESI. La ESI es una ley de vanguardia, solo que cuando se instala, cuando se promulga en la Argentina, en el año 2006, ni siquiera existían las redes sociales. Por lo tanto, a la ESI le falta el eje de la perspectiva digital, porque está pensada para los cuerpos y no está sí, pensada para las identidades digitales. Cuando nosotros hablamos de grooming, en realidad hablamos de la nueva modalidad de la violencia sexual sin contacto claro, físico. sin Bueno, contacto. esto no Bueno, de forma parte hecho, de la ESI. Hernán, hemos hablado con sexólogos y psicólogos y demás. Se retrasó el debut sexual real de los jóvenes. Y en gran parte debe tener Absolutamente. que ver con esto, ¿no? Que esa satisfacción por ahí llega desde otro lugar, a los 14, 15, 16, 17. Te añado esto que decís. Nosotros creemos que hoy las infancias y adolescencias, ya sea accidentalmente o por una búsqueda proactiva, por una búsqueda deliberada, están llegando primero a la pornografía que a la ESI. Claro, tal cual. O sea, estamos en un momento, por eso digo, cuando uno revisa un mapa de promoción de instancias de protección de derechos de niñas, niñas, adolescentes, hoy es inherente, inherente lo constitutivo del ser al entorno digital. O sea, pensar que Internet no forma parte de la realidad cotidiana de las infancias y adolescencias no reconocer es no reconocerlos como sujetos de derecho. Por eso me Pero parece interesantísimo que podamos trabajar sobre esa sí, idea. y te agrego algo más. Digo, yo como adulto, si yo puedo comprar, vender, prestar, transferir con mi celular, si puedo tener una cita a través de una aplicación con una persona con la cual me quiero encontrar, si quiero, no sé, qué sé yo, escribir a alguien que... Si puedo sacar un pasaje de avión, ¿sí? ¿Por qué no iba a pasar que los pibes hagan todo también a través de su celular y, Eh, sin ningún tipo de restricción? Porque además nosotros como adultos tenemos ya un montón de protecciones, un montón de barreras que nos vamos poniendo por la experiencia, por el paso del tiempo, por la responsabilidad, que los pibes no la tienen. Esa inhibición no la tienen a los 14, 15, 16. Sí, absolutamente. A ver, yo creo que el problema no es que los chicos estén en internet. Primero, el problema es que estén solos, como para comenzar, ¿no? Sí, El problema de un niño a los 9 años, a los 8, a los 10, a los 11, por supuesto que podemos debatir si sí, si no, si sí, pero con matices, si no, pero con matices. Bueno, podemos discutir absolutamente todo. El tema es que lo que nosotros estamos viendo es que, primero, el mundo adulto no está pregonando con el ejemplo. totalmente. Sí. Porque le decimos a los chicos que no se conecten y somos los primeros que estamos 24 horas con el celular. La responsabilidad de las empresas. Yo creo que las políticas, primero, las políticas prohibitivas pueden ser en realidad un enjuagarse es la política enjuagándose las manos e indilgándole la responsabilidad a las familias y no a las empresas. Bueno, por eso digo que hay que customizar mucho más el diseño de una política pública, siempre pensando, y acá tiene que ser el eje central, en la protección. Toda política pública tiene que estar orientada y dirigida hacia un resultado final, que en este caso tiene que ser la protección de las infancias y adolescencias en el entorno digital. Por supuesto que hay que sentar transversalmente a la política, a las empresas, a la sociedad. Hay que reescribir el contrato social, básicamente, y eso requiere un mayor esfuerzo. Por eso caemos en ese pensamiento mágico que nos da una sensación de alivio, que es listo, prohibamos como si ese fuera el resultado final. Y la realidad es que, bien lo señalabas, la prohibición, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, lo dice la historia. La prohibición invita a la exploración y la exploración siempre va a ser en soledad. Sí, es Entonces, así.
ahí me parece importante que podamos dar el debate. Para graficar lo que decís es, la droga que yo sepa está prohibida hace mucho tiempo y la verdad es que no hay lugar en el mundo donde no se consuma. Es el mejor ejemplo. Absolutamente. Es A el ver, mejor la ley ejemplo. seca, la ley seca, También. ¿corrigió el problema? No, No, lo no. clandestinizó. Tal cual, tal cual. Hernán, como siempre un placer, interesantísimo charlar con vos. Te mando un abrazo grande. Por favor. Como siempre, un gran abrazo. Me alegra mucho verlos. Gracias. Igualmente para Hasta la nosotros. próxima. Gracias. Ahí estaba Hernán Navarro.